En el aire, Tribuna Nacional. Con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional. Un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a un programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la grata presencia, por primera vez en televisión, del amigo y hermano, comentarista de radio y televisión, comunicador, Hercilio Veloz Burgos. Con el amigo y hermano Hercilio Veloz Burgos vamos a hablar de temas importantes como son el aspecto social, político, económico que está viviendo la República Dominicana. Pero antes, vamos a unos mensajes comerciales. La Verde ahorra por ti. Ahora, cada vez que compres con tu tarjeta Reservas 24, La Verde, te redondeamos la cantidad que tú consumas al valor que tú decidas. Solo tienes que activar tu servicio llamando al 809-960-2400. Ahorra el cambio con La Verde. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Aquí, en Neiva, paraíso de aguas cristalinas y viñedos, el presidente Leonel Fernández ha instalado 12 salas digitales del Indotel con acceso a bibliotecas virtuales, programas de inglés y cursos técnicos para que la juventud tenga la oportunidad de aprender y superarse. Los servicios son gratuitos. La organización Visión Mundial es la escogida por el Indotel para sostener y administrar estos modernos centros digitales. La computadora en este centro me ha ayudado a aprender. Indotel, construyendo hoy la patria de todos. Ejecutando los lineamientos del presidente de la República, la Cancillería fortaleció el espacio de diálogo más representativo de América Latina y el Caribe. Mientras República Dominicana ostentó la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río, acuñó logros para este espacio de concertación regional, puso sobre el tapete la problemática haitiana, insertando este hermano país al grupo, y logró que recibiera más ayuda económica de la Unión Europea. Como parte de la celebración de una nueva versión de la cumbre presidencial, Santo Domingo cosechó la gloria de ser declarado capital de la paz, ratificando el liderazgo del presidente Leonel Fernández al propiciar un clima de entendimiento entre naciones y contribuir en la superación de una crisis que afecta a la colectividad latinoamericana. Es la visión de un estadista y de su equipo de trabajo en beneficio de una política exterior eficaz y productiva. Hercilio Veloz Burgos, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias Juan Bautista Díaz Cuevas. Gracias por esta invitación. Me siento honrado, y no lo digo con ánimo de una simple, de halagarte, no. Lo hago porque recuerdo cuando iniciaste tu programa de radio, Tribuna Nacional, en RPQ, en Radio Unión, en Radio Cristal, en HIZ. Es decir, para los amigos telespectadores que a lo mejor no saben, estamos en presencia de un hombre que ha escrito su nombre con letras de oro ya en la radio y en la televisión de este país. Díaz Cuevas. Hercilio, tú eres un comunicador de vía data, un verdadero comunicador porque has estado en radio y en televisión. 45 años en radio, cumplo el 31 de julio, y 39 en televisión, cumplo el 1 de diciembre. Yo recuerdo en RPQ. En RPQ, sí, tenía el programa. El programa ya. Yo me inicio en La Voz del Trópico, de La Voz del Trópico paso a Radio Cristal, de Radio Cristal a Comercial, y de Comercial pues a Onda Musical, también a RPQ. Y además el fruto que ha tenido tú y tus programas en beneficio de las libertades de este país. Realmente uno dice, bueno, porque muchas veces uno por humildad, por sencillez, ni uno mismo reconoce muchas veces, pero yo creo que el pueblo cuestiona fundamentalmente, ha jugado un rol protagónico en cuanto a la consolidación de las libertades públicas, derechos humanos,
y por qué no de la democracia misma. Si nos remontamos a que el pueblo cuestiona surge el 1 de diciembre del año 1969, es decir, faltando 6 meses aproximadamente para aquellas elecciones del 1970 que ganó el doctor Balaguer cuando se religió, que fue solo las elecciones con aquella pugna que había entre Balaguer y Augusto Lora y en fin, todo ese grupo de partidos. Pero realmente nos tocó a nosotros como el segundo programa de televisión. Bueno, el cuarto, porque el orden hay que decirlo para la historia. El primer programa fue Ante la Prensa con Salvador Pitaluga y luego el Comentario de la Noticia y después sea usted el jurado que fue el tercer programa de televisión de República Dominicana, abril de 1966 y luego El Pueblo Cuestiona, 1 de diciembre de 1967. Nosotros hemos tenido la suerte de poder capear muchos procesos electorales y muchos momentos difíciles en la República Dominicana, como comprenderás o como recordarás, el desembarco de Manolo, todas esas huelgas que se le hicieron a Balaguer, pero además tuvimos la suerte o la mala suerte de que también se nos golpeara como fuera suspensión en 3 o 4 oportunidades, porque el gobierno de entonces, o más que el gobierno, la Dirección de Telecomunicaciones no llegaba a comprender lo que era la libertad de prensa en República Dominicana. Recuerdo cuando fue derrocado el gobierno del presidente Salvador Allende en 1973, septiembre de 1973, como se suspendió, que yo no podía ni siquiera mi imagen podía salir en televisión, porque para los que gobernaban en ese momento, sobre todo para las telecomunicaciones, supuestamente yo era un peligro. Me siento satisfecho, me siento honrado de haber coadyuvado, de haber colaborado con la consolidación de la democracia, libertades públicas, derechos humanos, el derecho a la sindicalización en República Dominicana. Es decir, creo que en cierta medida el pueblo cuestiona ha logrado parte de sus objetivos cuando fue fundado. Me faltan algunas cosas, como es ver tantas personas excluidas, tantos niños hambrientos, tantas mujeres sin trabajo, tantos hombres sin trabajo, mendigando un pedazo de pan en las calles. Pero tú olvidas el papel que hizo el Silvio Veloz Burgos en los gobiernos de Balaguer para salvar la vida a muchas personas democráticas y revolucionarias que eran perseguidos en ese momento. Esa es la parte ya social del pueblo cuestiona, que nosotros nos identificamos plenamente con los presos políticos, y esta es la polémica nuestra con el doctor Balaguer, que me lo enrostró varias veces, de que él decía que eran políticos presos y yo decía que eran presos políticos. Por eso los íbamos a ver a la cárcel cada 15 días con una camioneta llena de comida para Fafa Taveras, para Moisés Blanco Henao, para este muchacho Moquete. De igual manera estaba el Chino Bujosa y Radamés Méndez Vargas, sí, y otros más. Siempre se le entregamos los alimentos que llevábamos en nombre del pueblo cuestiona a Fafa Taveras, que era el más político de los que estaban presos allí. Y nada, colaboramos además con el programa dándole participación abierta a todos los familiares de los presos políticos, de los perseguidos, de todo aquel que no tenía una tribuna, pues se acercaba a nosotros. El Pueblo Cuestiona tiene la honra de haber sido el primer programa de televisión del país que entrevistó a un dirigente de izquierda o comunista en esa época. ¿Quién fue? José Israel Cuello. Cuando la palabra comunista en República Dominicana era una mala palabra, pues nosotros entrevistamos a los líderes comunistas, Narciso Isaconde, Eymar Tavares Justo, Juan B. Mejía y otros dirigentes más, pero el primero fue José Israel Cuello, porque decíamos, y lo mantenemos todavía, de que si Balaguer, como dominicano, aunque fuera presidente, podía hablar, ¿por qué no podía hablar también un dirigente de izquierda y exponer sus puntos de vista contrarios al régimen de turno? De manera que nosotros hemos hecho muy modestamente lo que realmente nos propusimos cuando salimos al aire aquel glorioso, para mí, 1 de diciembre del año 1969, cuando salió por primera vez El Pueblo Cuestiona al aire. Hemos sido un medio abierto a toda manifestación del pensamiento humano, sin cortapisa alguna. Como tú y como yo y como todo el mundo sabe que yo tengo una posición política, pero nunca la llevo al programa. Es decir, en mi programa puede hablar el ultraderechista, el ultraizquierdista, el empresario, el comerciante, el obrero, el chiripero, en fin, la madre soltera, todo el mundo puede hablar, porque es un medio abierto a todo el mundo. Silvio, esa metamorfosis que se te dio a ti de ser un hombre revolucionario, que defendía la causa del pueblo, que estaba siempre en contra del hambre, de la miseria, de la persecución y de los presos, de un gobierno dictatorial como el doctor Balaguer, ¿cómo tú caes a ser diputado? Mira, eso es importante, esa pregunta tuya.
Yo realmente jamás pensé ser diputado, y mucho menos aliado con Balaguer, pero la historia se escribe así. Estando yo en Miami, hospedado en el Hotel Foro Ambassador, me fue a ver Radamés Trujillo para comentar conmigo la entrevista que yo le había hecho en 1973 a él. No lo veía desde 1973. Estando allí, llegó a verme también, o fue una cosa accidental, no recuerdo exactamente, nuestro mutuo amigo Pedro Gil Iturbides. Y me dijo que el doctor Balaguer estaba en Miami, que estaba recién operado. Yo creo que él simplemente me informó. Y yo le dije, me gustaría ver al doctor Balaguer. Cuando voy a ver al doctor Balaguer, bastante lejos de la ciudad, veo a aquel hombre con una bata, con un ojo vendado, despeinado, muy gordo, y nada, un zorro como Balaguer. Lo primero que me pregunta es que cómo yo veía la situación política. O sea, a un año de gobierno de Antonio Guzmán. Fue el 15 de abril del 79. Bueno, yo le hago a grandes rasgos un análisis, un informe de lo que estaba pasando en el país, y él me ha dicho hábilmente es que eso coincidía con los informes que algunas veces le llegaban de República Dominicana, cosa que no era así, porque Balaguer es el dominicano más informado aquí y fuera del país. Y después de hablar mucho, me dijo Balaguer textualmente estas palabras: me gustaría si un día yo volviera a la política, cosa que lo dudo, porque estoy muy enfermo, que usted me honrara yendo en la boleta. Yo lo vi como una tomadora de pelo en ese momento de parte de Balaguer. Bueno, vengo para la República Dominicana. Al mes justo, nuestro mutuo amigo Guariney Llobera Montaz me va a ver de parte del doctor Balaguer a ofrecerme la segunda diputación en la capital por el Partido Reformista. Yo le dije, mira, Guariney, ya el doctor Balaguer me habló de eso, pero yo no puedo tomar una decisión así. Déjame hablar con algunos amigos. Y hablé en ese momento con Pedro Pablo Bonilla, director de Reintel, hablé con Julio César Castaño Espaillat, hablé con Peña Gómez, hablé con mi familia, hablé con mi esposa, en fin. Y todos me dijeron que aceptara la diputación. Es más, Peña me dijo algo más todavía. Me dijo, Silvio, coge la diputación porque el PRD no te la puede ofrecer y no hay forma. Coge la diputación con Balaguer. Sabemos que tú no eres un balaguerista o reformista, pero... Ok. A los pocos días... Tú fuiste director de Relaciones Públicas del PRD. Yo fui el 1 de mayo del año 1976 director de Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Duré unos 6 meses porque tal vez o sin tal vez, y lo digo públicamente, el peor defecto de Hercilio Veloz que tenía, ya lo he ido superando, gracias a Dios, era la sobreestimación. Yo me creía que yo era más que los demás y más que los dirigentes del PRD. Solamente yo creía que por encima de Hercilio estaba Peña Gómez. O sea, yo lo veía todo pequeñito. Los errores que uno comete. Peleé con el PRD y justamente renuncio, que no me expulsaron, renuncio del PRD el 30 de diciembre del año 1976. O sea, justamente hace 7 meses de mi ingreso. Y entonces forma el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Entonces formo el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el que participa en las elecciones del año 1978. Yo como candidato a síndico ocupo el 4º lugar cuando fuimos 16 organizaciones políticas. Para que la gente el pueblo tenga una idea más o menos, los candidatos a síndico, que yo recuerde, eran por el PRD Franco Badía, por el reformista Doña Emma, por el PLD Euclides Gutiérrez Félix y por Movimiento Revolucionario del Pueblo Hercilio Veloz Burgos con la boleta del muchachito. Eso motivó que ocupáramos el 4º lugar y eso también en cierta medida le llamó la atención a Balaguer para ofrecerme la diputación que yo pues la acepté, firmamos acuerdo y nada, fui 4 años aliado al Partido Reformista Social Cristiano. Hercilio Veloz Burgos, comunicador, productor de programas de radio y televisión y politólogo. Vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el amigo y hermano Hercilio Veloz Burgos. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, afirmó que el principal objetivo de la institución es el establecimiento de un código de agua, legislación necesaria para convertir el organismo en rector de los recursos hídricos de República Dominicana. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel dijo que se realizan esfuerzos para que en los próximos meses el país cuente con ese importante instrumento que permita regular el uso del agua. En los próximos meses, nosotros vamos a hacer esfuerzos ingentes para tratar de que se establezca en la República Dominicana el llamado Código de Agua.
québrego de agua establecería la legislación necesaria para que el INDRI se convierta en el organismo rector de las aguas de la República Dominicana. El funcionario habló en un taller sobre prioridades de investigación en la gestión sostenible de los recursos hídricos para los estados insulares del Caribe, organizado por el Centro de Investigación en Tecnología de Agua para Riego. En la actividad expusieron los ingenieros Emmanuel Molière de Haití, Ciprián Gibson de Bahamas y Carly Borne de Barbados. La Verde ahorra por ti. Ahora, cada vez que compres con tu tarjeta Reservas 24, La Verde, te redondeamos la cantidad que tú consumas al valor que tú decidas. Solo tienes que activar tu servicio llamando al 809-960-2400. Ahorra el cambio con La Verde. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Aquí, en Neiva, paraíso de aguas cristalinas y viñedos, el presidente Leonel Fernández ha instalado 12 salas digitales del Indotel con acceso a bibliotecas virtuales, programas de inglés y cursos técnicos para que la juventud tenga la oportunidad de aprender y superarse. Los servicios son gratuitos. La organización Visión Mundial es la escogida por el Indotel para sostener y administrar estos modernos centros digitales. La computadora en este centro me ha ayudado a aprender. Indotel, construyendo hoy la patria de todos. Ejecutando los lineamientos del presidente de la República, la Cancillería fortaleció el espacio de diálogo más representativo de América Latina y el Caribe. Mientras República Dominicana ostentó la Secretaría pro tempore del Grupo de Río, acuñó logros para este espacio de concertación regional, puso sobre el tapete la problemática haitiana, insertando este hermano país al grupo, y logró que recibiera más ayuda económica de la Unión Europea. Como parte de la celebración de una nueva versión de la cumbre presidencial, Santo Domingo cosechó la gloria de ser declarado capital de la paz, ratificando el liderazgo del presidente Leonel Fernández al propiciar un clima de entendimiento entre naciones y contribuir en la superación de una crisis que afecta a la colectividad latinoamericana. Es la visión de un estadista y de su equipo de trabajo en beneficio de una política exterior eficaz y productiva. El pasado viernes, 30 de mayo, se cumplieron 47 años del atentado o ajusticiamiento de Trujillo, de esa férrea dictadura de 31 años. ¿Ha beneficiado al pueblo dominicano el ajusticiamiento de Trujillo? Claro que sí. Los que no peinan canas, los que no tienen la edad, los que tienen menos de 47 años, a esos hay que decir lo siguiente. Difícilmente haya existido o pueda existir en todo el área del continente, diríamos, americano, latinoamericano, otro gobierno más salvaje y más violador de las libertades públicas, los derechos humanos y todas las libertades que Trujillo. Trujillo era el dueño absoluto de República Dominicana. Era el gobernante, el empresario, era el todo, al extremo de que quiso, y ahí fue donde cayó, quiso que se nombrara. Pero fue nacionalista unipersonal. Sí, pero ya es otra cosa, también podía haber mucho de hipocresía en eso. Un nacionalista piensa primero en los nacionales del país, antes que pensar de que la palabra nacionalista. Y en lo que menos pensó Trujillo fue en los nacionales del país. Si no hubiesen matado tantos jóvenes, si no hubiesen existido tantos huérfanos, tantas viudas como existieron durante esos 31 años. ¿Y cuánto mataron aquí en los 12 años? ¿Y cuándo se mató aquí en la Revolución? Eso es verdad, pero... Y después de ahí... Pero aún cuando Balaguer, que se hablaba de una dictadura, una semidictadura, tú sabes, porque tú trabajaste cuando Balaguer en radio, yo trabajé también cuando Balaguer en radio, que por muy fuerte que fuera el gobierno de Balaguer, nunca jamás se puede comparar con Trujillo, nunca jamás.
Fue un régimen que gobernó absolutamente como una finca la República Dominicana. ¿Cuántas críticas tú no hiciste al régimen de Balaguer? Tú fuiste también amordazado. Está bien, está bien. Durante los 12 años de Balaguer, 4 veces se me prohibió hablar. Pero eran esos, igual que a Peña Gómez, esos cavernarios, que a Casimiro esos Castro. cavernarios que hay en todos los gobiernos, que aunque yo culpo más al director de telecomunicaciones, que era Víctor Hidalgo Justo, y un general, un vicealmirante apellido Rick de la Marina, pero esas zonas venían de Palacio muchas veces. Muchas veces de Palacio, los grandes serviles de Palacio decían, mira, Ercilio es un peligro, Ercilio ha hecho un comentario que realmente se podía interpretar de levantista, en fin. Pero realmente no se puede comparar el gobierno de Balaguer con el gobierno de Trujillo. No se puede comparar. Pero venía de ahí él también. Claro, Balaguer era el último remanente del trujillato. Por eso lo combatimos en los sucesos de la calle Espaillat. De eso yo estoy muy consciente. Pero habían más libertades cuando Balaguer que cuando Trujillo. Cuando Trujillo tú no podías ni siquiera pensar, ni siquiera... Y hubo más libertades después del 78. Bueno, porque ya Balaguer aprendió la lección del PRD. Porque el PRD, con Antonio Guzmán a la cabeza, le dio una lección a Joaquín Balaguer, y cuando en esos 8 años de gobierno del PRD, y cuando vuelve en el 86 el doctor Joaquín Balaguer, ya tenía que cambiar porque la situación no era igual. Además, había un PRD que había despolitizado las Fuerzas Armadas, había un PRD que había luchado contra las arbitrariedades de ese gobierno, de que el dominicano no podía viajar a los países de la cortina de hierro, pero aparte de eso, las cárceles venían llenas de presos políticos y el PRD las sacó todas. Es decir, Balaguer aprendió del PRD esa gestión de que había que respetar la democracia, la libertad, los derechos humanos. ¿Y esa campaña que pasó, que decía, ¿usted se acuerda de lo que ha hecho el PRD? ¿Cuándo fue eso? ¿Ahora? Sí, la que pasó. ¿El PRD ha aportado algo? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Querer tapar el sol con un dedo sería negar de que el PRD, que fue el partido que vino... Mira, yo no soy PRDista, no tengo nada que ver con el PRD, pero la historia se escribe con hechos, y aquel que no sea capaz de reconocer las cosas positivas de los PLDistas, de los PRDistas, de los reformistas, entonces vive en la luna. Porque aquí nadie en este país tiene calidad para cuestionar de que el gobierno que más construyó, el gobierno de la construcción se llamó Joaquín Balaguer. En el orden material, Balaguer ha hecho más él solo en 22 años que todos los gobiernos. Y el que más asesinó también. Ok, fue el gobierno además donde más se violaron las libertades públicas y los derechos humanos. Eso hay que reconocérselo también. En el caso del PRD, que nadie a mí me diga que no fue el PRD que a partir del 5 de julio del año 1961, cuando llega aquella comisión, aquellos 3 evangelistas, Ángel Miolán, Silfa y Ramón Castillo, cuando realmente se sembró la semilla de la libertad en República Dominicana. Es decir, hay 2 acontecimientos históricos que hay que resaltar. El 30 de mayo de 1961, con la muerte de Trujillo, 47 años el pasado viernes se conmemoraron, y la llegada del PRD, porque a raíz del PRD, o antes del PRD, estaba Unión Cívica Nacional y estaba el 14 de junio, pero 2 partidos que habían acaparado la atención y el respeto del pueblo dominicano, uno porque representaba de centro izquierda, y que era el 14 de junio, izquierda más o menos, y otro que era la ultraderecha recalcitrante, golpista, antitrujillista. Sí, pero ¿qué antitrujillismo? Ultraderecha igual que Trujillo, era Unión Cívica Nacional en ese momento. Tan ultraderecha fue quien llevó la bandera para derrocar el gobierno constitucional de Juan Bosch del año 1963. Fue Unión Cívica Nacional quien encabezó ese movimiento. De manera, por eso ese gobierno que depuso a Juan Bosch, los que formaron ese gobierno venían todos de las filas de Unión Cívica Nacional, un partido de ultraderecha, un partido que tenía en su seno a las personas más conservadoras de República Dominicana. Pero pasó Unión Cívica Nacional y pasó el 14 de junio, pero quedó la semilla que sembró el Partido Revolucionario Dominicano, más aún después que el 20 de octubre de 1961 llega a las 5 de la tarde el profesor Juan Bosch para robustecer más la llegada de aquellos 3 evangelistas que fueron el 5 de julio. De manera que querer negar los aportes del PRD, no soy PRDista, tengo muchos amigos en el PRD como lo tengo en el PLD también. Yo lo que soy un militante reformista, no soy ni de PRD ni de PLD,
un reformista pasivo, lo que yo soy. ¿Sigue siendo reformista? Pasivo. ¿Sin Balaguer? Sin Balaguer, un reformista, porque yo creo... ¿Y existe ese partido? Claro que existe. ¿Y no ahora, por producto de los errores garrafales que cometió, bajó a menos un 5%, porque no supieron los reformistas ni los PRDistas sacar en esta campaña el principal activo que tenía el reformista, o que tiene el reformista, que es la obra material de Joaquín Balaguer. Eso lo ocultaron. Como el PRD, lamentablemente, no supo poner adelante su principal activo, que era José Francisco Peña Gómez. Yo creo, lo decía, lo digo y lo mantendré, que si el PRD hace una campaña con Peña Gómez a la cabeza, presentando a Peña Gómez y los discursos de Peña Gómez, la situación hubiera sido otra cosa. Pero en cierta medida, con eso de que el nuevo PRD, con gente desconocidas, con gente que hace 1 año, 2 años, 3 años que ingresaron al PRD, unos muy PRDistas y otros muy oportunistas, sí. El caso del reformista igual, unos muy reformistas y otros muy oportunistas, mira dónde llevaron el partido. Ercilio, tú que eres un hombre de visión, porque lo has demostrado políticamente, ¿tú crees que debe de seguir ese antagonismo entre el PRD y el PLD, que es hijo de la misma madre, que es la República Dominicana, e hijo del mismo padre, que es el profesor Juan Bosch? Yo creo que error garrafal, y lo digo hoy como usted graba estos programas y los guarda, porque usted, igual que yo, que piensa que es un hombre sin archivo, un hombre sin historia, el PRD está cometiendo un grave error con eso, de mantener en estos momentos, y ha dicho ya que no va a asistir a los encuentros de concertación que ha presentado el gobierno, un grave error. Si no quiere asistir, por lo menos el PRD debe plantear públicamente cuáles son las medidas que hay que tomar para que el gobierno las tome, o por lo menos actúe de una manera ecléptica, tomando las cosas buenas de lo que plantea el PRD, las cosas buenas del reformista y las cosas buenas del programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Podría verse al PRD con un partido intransigente, con un partido que solo sabe hacer oposición, y el PRD ha demostrado que puede hacer buen gobierno, como fue de Antonio Guzmán, y puede hacer oposición. Digo Antonio Guzmán porque fue el primer gobierno y un gran gobierno. No reconocerlo sería una mezquindad, y yo lo menos que tengo es ser mezquino. Pero como no tengo compromiso, digo, el PRD debe acercarse, o más que acercarse, aceptar estos llamados. Y si no quiere ir a la mesa de la concertación, entonces que lo fije públicamente cuáles son los problemas del país, para que el gobierno entonces se vea obligado, frente a lo que ha planteado el PRD, a resolver los problemas. Porque además, hay que decirlo, los grandes males que aquejan al pueblo dominicano, ni un gobierno, sea PRD, PLD o reformista, ni un presidente, sea Leonel, Miguel Vargas o Amable, o un partido, sea PRD, PLD o reformista, está en capacidad de resolverlo. Yo creo que hay que pensar en función de dominicanos, y como dijo Duarte, la república no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. Mantenerse al margen en estos momentos de cualquier llamado a una concertación o a escuchar las posiciones de la oposición o del gobierno sería un error garrafal que le podía costar muy caro al PRD. Ercilio Veloz Burgos, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista haya concluido. Sin embargo, yo te voy a dar unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, y en especial... Sí, yo quiero aprovechar para decirle al pueblo dominicano que el momento que vive la República Dominicana no es más que producto de la situación internacional. No creo que la situación del petróleo sea culpa del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ni del gobierno pasado del PRD, ni del reformista. Es una situación que en estos momentos se está dando, como es el caso del consumo de la India y de la China del petróleo, y además el boom que se ha dado en el consumo en esos dos países. La situación de los Estados Unidos económica se va a reflejar preponderantemente en República Dominicana, porque se va a reducir las remesas que recibimos en República Dominicana. El momento es crucial, pero el momento es justamente para pensar en Duarte, cuando dijo que la República no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. ¿Y quiénes somos los hijos de la República? PRDistas, reformistas, PLDistas, independientes, izquierdistas, comunicadores, empresarios, comerciantes, estudiantes, en fin, somos la República Dominicana. Pasará el PRD, pasará el PLD, pasará el reformista, pasará Leonel, pasará Miguel Vargas, pero la República queda. Y en esa República todos nacimos y vamos a morir, y es por la que tenemos que luchar. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el comunicador Ercilio Veloz Burgos.
A ustedes les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.